nosotros José Francisco García Quintana, el expresidente del movimiento 5 de junio AC, y está aquí para hablarnos de la reunión que sostuvieron con la PGR y pues en qué nivel van los avances de la investigación sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace 5 años, en el que perdieron la vida 25 niñas y 24 pequeños. Buenos días. Buenos días. Pues precisamente en reunión del pasado jueves con PGR, dentro de las personas que asistieron ahí fue el Coordinador Nacional de Delegados de PGR, y en la reunión, finalmente retomando lo positivo, es que se asumió un compromiso de revisar el estatus que guarda la consignación por parte del MP en Sonora, en la delegación Sonora, ante el juez de las empleadas, porque a la fecha nos había dicho en enero la MP que a finales de febrero o marzo ya han pasado pues más de 3 meses. Es decir, las empleadas de la guardería ABC responsables del cuidado de los pequeños aún no han sido consignadas ante el juez primero de distrito, a 5 años de la tragedia. Así es. ¿A qué se lo atribuyes tú? Es decir, ¿por qué esto no ha sucedido? Pues mira, es parte de lo que hemos mencionado. Hay una larga cadena de responsables de los 3 niveles de gobierno y en este caso pues las empleadas, al igual que los particulares. Y ahí a lo que hemos percibido con el MP es un sesgo a favor de las empleadas, diciendo como pobrecitas están afectadas, pero finalmente las víctimas, como tú lo acabas de mencionar, son 49 veces y más de 70 con diferentes grados de lesiones. Exacto. Y es lo que se hizo hincapié en la pasada reunión, de que PGR debe hacer su trabajo, que es deficiente a la fecha, que es retrasado, pero tiene que informarnos de ese estatus, cuál es el motivo, cuáles son los motivos, por qué no se consigna ante el juez, y sea el juez primero quien decida con en base a elementos de pruebas sólidos, si van a qué grado de responsabilidad tienen. De entrada el abandono de menores porque eran las cuidadas, las encargadas directamente del cuidado de los bebés. Aquí entra otro elemento fundamental. Ustedes hacen referencia a un informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un informe preliminar que hacen en el 2010, y ellos señalan que hay una violación grave de garantías por parte de varios funcionarios. Ustedes piden que se realice un ejercicio de acción penal hacia Juan Molinar, Daniel Caram, Eduardo Burs, Abel Murrieta, Ernesto Gándara, entre otros funcionarios. Cuéntame, ¿en qué va este tema? Ese tema pues tiene un precedente desde 2011, cuando estaba titular Marisela Morales en PGR. Se tuvieron 2 reuniones, una el 10 de mayo, precisamente Día de las Madres, y otra en noviembre del mismo año, donde en ambas reuniones se les puso un antecedente a los funcionarios en la reunión. Se pedía eso precisamente, en base a la investigación preliminar de los magistrados que rinden en febrero de 2010, la ampliación de la acción penal, es decir, que sean investigados cuando estas personas a más de 5 años, en el caso de Ernesto Gándara, entonces presidente municipal, en lugar de tener una averiguación como debiera ocurrir en otro país, es actual senador por Sonora y con una gran expectativa de ser el próximo gobernador del estado. Molinaro Casitas, el pasado 5 de mayo, sin ninguna sensibilidad, dice que la Corte lo había exonerado, cuando en la Corte en ningún momento era su trabajo exonerar a nadie, sino que dijo, yéndonos más allá del informe preliminar, cuando dicta su resolución final o engrose, dice, hay una responsabilidad, hay un desorden generalizado y hace un llamado a las autoridades competentes a que hagan lo propio, su trabajo, en este caso PGR, que investigue a estas personas, a estos funcionarios del IMSS, del municipio, del estado, el gobernador, el entre otros, municipal. Y la investigación a lo más que ha llegado es a funcionarios como el delegado del IMSS en Sonora, no ha llegado más arriba. A niveles más altos. Así es como para darnos la idea de qué implica la impunidad. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una investigación preliminar en finales del 2009, principios del 2010. En junio, ellos, si no recuerdo mal, en junio de 2010, la Suprema Corte presenta este informe preliminar y ahí se presenta una situación, es decir, hay funcionarios que están en la Suprema Corte en esos días. Sí, claro, de hecho nos enteramos vía precisamente los medios masivos que andaba iniciando el cabildeo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y nos preocupó de sobremanera, lo cual a una semana previa que sesionara la Corte, los ministros, estuvimos en los salones con los ministros solicitándoles cuál era el estatus de que se hiciera cierto, y no necesitamos pues, respuesta. Nos encontramos en los pasillos, me acompañaba Manuel Rodríguez, a Daniel Caram haciendo antesala ante el actual presidente de la Corte, Silva Mesa, a Molinar, que iba rumbo a la sala o el salón
a la oficina de Maya Goiter, que donde estábamos esperándolo para que nos recibiera, y de igual forma pues había otros funcionarios, incluso a nivel del Estado, como a la Triste Candiani, entre otros, que al parecer ese día o esa semana habían hecho desfile para ir a pedir que no fueran agregados como supuestos responsables, que es algo que nunca quisieron decir los ministros. Inculpados, responsables, una grave probabilidad, fue un término que fueron omisos, ¿no? Y que en el engrose final tú lees el documento y todo es sustituido por asteriscos. Tú no sabes si la guardería, la tragedia sucedió en Sonora, en Puebla o en Yucatán o aquí en el Distrito Federal. Todo es sustituido por asteriscos, incluso los nombres de estas personas que en el informe preliminar vienen segmentados con nombre y apellido del IMSS, Estado y municipio. Es decir, ustedes, padres de familia, los padres de los niños que murieron en la guardería ABC, vieron en la Suprema Corte de Justicia cómo hubo un desfile, por llamarlo de alguna manera, de funcionarios, los funcionarios implicados, que estuvieron reuniéndose con los ministros de la Suprema Corte. Como decías tú, cabildeando, la suposición es que estuvieron cabildeando para que no se fueran mencionados, sí, y que finalmente pues les resultó. De hecho, pues le decíamos a algunos ministros, dos de los cuales no debieran de haber sesionado en otra corte, en otro país, como Salas y Sergio Valls Hernández, porque como diríamos, tenían cola que le pisen, ¿no? Uno porque había sido funcionario de la Secretaría del Trabajo y otro porque había trabajado en el área jurídica del IMSS. Incluso uno de ellos tenía una familiar en el área de estancias infantiles del IMSS, para darnos una idea de cómo ahorita que está lo de fútbol, en la sesión del caso, ya donde ellos analizan el caso ABC, pues bueno, dicen, compañeros, nosotros tenemos problemas para estar aquí, y los otros como dándoles una tarjeta verde, no hay problema, ustedes pueden estar aquí. Y fue algo muy puntual cuando en casos de reconocer la subrogación ilegal, pues quedan votaciones 6-5. Si estos no estuvieran, se hubiesen cambiado los papeles, ¿no? Ahora, es decir, ustedes como padres de familia exigen que haya una investigación al nivel que tenga que ser, sin importar a qué nivel, a nivel secretario, a nivel gobernador, de los responsables de esta tragedia. Y preguntarte, ustedes también están, según entiendo, pidiendo una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Según entiendo, desde abril del año pasado solicitaron a la presidencia de la República. ¿Han tenido alguna respuesta, José Francisco? No, lamentablemente no hay respuesta del Ejecutivo, siendo pues evasivo a una responsabilidad que está implícita en la Constitución cuando hace su juramento, como cualquier otro servidor público. Como bien lo mencionas, se entregó una solicitud el 1 de abril y otra el 22 de abril del 2013, en vísperas cuando estaba el relator de ONU de ejecuciones extrajudiciales y el derecho a la vida. Y se pone en esta segunda pues énfasis en que el Estado mexicano se está desentendiendo, y él en particular pues como coordinador de la Secretaría de Estado, en este caso PGR, y otras, ¿no?, que tienen que ver con la ausencia en la impartición de justicia. ¿Qué esperan ustedes del presidente Peña Nieto? Esperamos que asuma su compromiso. Son tres situaciones muy puntuales. Una es la impartición de justicia, que a la fecha pues sigue imperando la impunidad. Dos, que sea efectiva por parte de las secretarías que él coordina la difusión e implementación a nivel nacional de la ley 5 de junio, que tiene por objeto regular todos los centros de cuidado infantil, tanto institucionales como particulares, y tiene como eje rector la Convención de los Derechos del Niño. Y el otro punto no menos importante es que la atención a la salud de todos los afectados, no solo pues los hermanitos, sino padres, madres, no esté condicionada, como lo hizo Calderón en su decreto, a que tú tengas que recibir algún tipo de atención emocional o psicológica, que así es como está. Si no, no te pueden dar el resto de servicios. Y a la fecha comentar de que hay una gran cantidad de madres y padres, sobre todo madres, que tienen trastornos muy graves como cardiometabólicos y entre otros. A consecuencia de la muerte de sus hijos. Es que dicen, bueno, muchas personas, es que ya han pasado 5 años, ya dejen descansar a los niños. Los niños descansan, el problema es una ausencia en la responsabilidad del Estado en darle seguimiento a y lo que tú mencionas es fundamental, es decir, los padres de los niños que murieron el 5 de junio están presentando problemas físicos y emocionales derivados de la pérdida de un hijo, que es uno de los máximos sufrimientos que puede tener un ser humano, ¿no? Así es, no solo es, como lo mencionaba, la depresión, sino que todo eso ha desencadenado en la mayoría de nosotros problemas en la salud, de leves, moderados a muy graves.
José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento 5 de Junio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, seguiremos dando caso a seguimiento a qué sucede con estas investigaciones en los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De entrada, compartir que PGR asumió un compromiso que en el transcurso de jueves o viernes va a Sonora para informarnos muy puntualmente del estatus de esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí finaliza su noticiero Excelsior en la media. Yo lo espero a las 10:30. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.